Vamos a comenzar rápidamente con la sesión para que me dé tiempo de terminar un poquito antes. Aquí tenemos un breve resumen de lo último que habíamos visto, que es sobre transformación lineal. A ver, primero, habíamos comentado que la transformación no es otra cosa más que una función vectorial de variable vectorial, en la cual se toma un vector, se le aplica una regla de correspondencia y después lo que sale es otro vector. Con diferente forma, porque puede ser tomar una matriz, se puede tomar una matriz, se convierte en un polinomio, o se puede tomar una terna ordenada, se convierte en un número complejo, etc. Y habíamos comentado que existen unos tipos de transformaciones lineales, los cuales nos permiten establecer las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Bueno, más que establecer, nos permiten conservar esas operaciones dentro del espacio vectorial. Ahora, aquí hay que considerar algo muy importante, que es los componentes que toda transformación lineal tiene, y que como toda función, pues también están presentes en esas estructuras que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, lo que le llamamos las funciones, ¿sí? Entonces, aquí en particular nos vamos a centrar en las funciones vectoriales de variable vectorial que cumplan con estas dos propiedades. Existen otras que no necesariamente cumplen con esto, pero de esas ya se encargarán de estudiarlas en cálculo vectorial. No con matrices, polinomios, números complejos, pero sí con ternas y parejas ordenadas. Y ahora, lo que son los componentes de las transformaciones lineales, lo que vendría siendo un diagrama de Venn, en el cual aquí tenemos un espacio vectorial U, el cual le vamos a llamar dominio de la transformación, y un espacio vectorial V, el cual le vamos a llamar codominio de la transformación. De esta forma, la transformación lineal T, como toda función, va a tomar un elemento del dominio y lo va a asociar con su respectivo elemento, pero en el codominio a través de T, que es lo que le llamamos la regla de correspondencia. Entonces, si aquí le quitase todo lo del contexto de vector, espacio vectorial, dense cuenta que es exactamente lo mismo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica respecto a lo que son las funciones. Es exactamente lo mismo. Hay un dominio, hay un codominio y en consecuencia debe haber una imagen, un recorrido o rango, como es común que le conozcan en cálculo y geometría analítica. O bueno, en cálculo diferencial en general. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos más que en el dominio y el codominio, porque esos, a diferencia de cálculo y geometría analítica, aquí ya los tenemos fijos. Nos vamos a centrar en general en dos subespacios llamados núcleo y recorrido. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer así y no vamos a hacer análisis de dominio o de codominio, así como lo hacían en cálculo y geometría analítica? Bueno, la razón es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, una transformación lineal F, que va del espacio vectorial R3 al espacio vectorial de complejos. Bueno, aquí es donde vamos a identificar el dominio. En la escritura, tal cual de una transformación lineal, justo el espacio vectorial que se encuentre a la izquierda es el dominio y el que se encuentre a la derecha pues es el codominio.
Aquí no vamos a hacer ningún análisis de dominio, etcétera, ni de codominio, como se hace usualmente en cálculo diferencial, debido a que en un espacio vectorial, pues todo, como tal, todo el conjunto que representa el espacio vectorial va a poder evaluarse dentro de la transformación lineal. Y eso se debe, pues, precisamente a que se debe conservar la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, aquí no tendremos esa cuestión de las funciones, como por ejemplo, que les decían, a ver, tengo la función f de x igual a la raíz de x cuadrada menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, aquí no vamos a tener esto. Aquí no vamos a analizar, pues analizo la regla de correspondencia para ver qué valores puede tomar esta función para ser evaluada. En la transformación lineal, todos los elementos, absolutamente todos. ¿Cómo? Creo que se les fue por ahí el micrófono. Bueno, en la transformación lineal, absolutamente todos los elementos del dominio pueden ser evaluados dentro de la regla de correspondencia. Absolutamente todos. No va a haber excepciones. Entonces, por eso es que no nos vamos a centrar en ese tipo de análisis del dominio. Lo único que vamos a tomar, pues es lo que hemos hecho en el tema anterior, de analizar cuál es la dimensión y obtener una de sus bases. Eso es todo lo que vamos a utilizar con el dominio. En el caso del codominio, aquí lo único que vamos a verificar es hacia qué tipo de vectores está llegando la transformación lineal. Es decir, si por ejemplo aquí que estoy tomando ternas ordenadas, el dominio son ternas ordenadas, con la transformación lineal, ¿hacia dónde voy a llegar? Pues vamos a llegar según esta transformación a complejos. Y eso es lo único que vamos a analizar respecto al codominio. Dominio y codominio no son más que identificar la dimensión y el tipo de espacio vectorial al cual estemos llegando, incluidas las bases. Entonces, ¿tienen algún comentario al momento? ¿Qué pasó? Es justamente lo que vamos a ver a continuación, porque precisamente en esa sesión anterior les había comentado que los términos de rango, imagen y recorrido, aquí los podemos interpretar como tres cosas diferentes. Entonces, en un momento precisamente vamos a ver eso. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Indíquenme si les puedo borrar. Bien. Pues entonces, este es el primer subespacio y es el que vamos a llamar recorrido. Tengo el dominio de una transformación lineal, un espacio vectorial U. Tengo el codominio. Y resulta que bajo la transformación lineal que se esté analizando, todo el dominio se va a transformar en un subespacio específico del codominio. Entonces, la transformación lineal va desde U hasta V.
Y no importa cuál sea la imagen, el elemento del dominio que ustedes tomen. Aquí puedo tomar el vector U. Al transformarlo bajo T, solo voy a poder llegar a este subespacio. No voy a poder llegar a otros vectores dentro del codominio, dentro del espacio vectorial que es el codominio, sino dentro de ese subespacio voy a tener contenidas todas las transformaciones de los elementos del dominio. Bueno, a este espacio vectorial, a este subespacio vectorial, lo voy a denotar como T de U, es decir, la imagen de todo el dominio, de U mayúscula, que es el espacio vectorial dominio. Y entonces T de U es lo que le llamamos el recorrido de la transformación. El recorrido de esta transformación es el subespacio del codominio que contiene todas las imágenes T de U para todo vector U que pertenece al espacio vectorial dominio U. Entonces, lo que tenemos aquí es un subespacio dentro del codominio que va a contener todos los T de U. Es decir, yo tengo un vector U que pertenece al dominio, le aplico la transformación lineal y el resultado va a pertenecer al recorrido. Entonces, absolutamente todos estos elementos T de U es lo que le vamos a llamar imagen. Imagen del vector U bajo la transformación lineal T. Así le vamos a conocer. De esta forma, tenemos aquí ya dos conceptos que serían diferentes. El recorrido es el subespacio que contiene todas las imágenes. Y la imagen es la transformación de un solo vector del dominio bajo la transformación lineal. En parte de la literatura, básicamente la que está en inglés, tanto el recorrido como las imágenes se llaman de la misma forma, image. Entonces, aquí hay ocasiones en las cuales al recorrido también se le conoce como imagen de la transformación y es el subespacio que engloba todas las transformaciones de los elementos del dominio, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos cierta flexibilidad al respecto. El recorrido también puede representarse, también puede llamarse como imagen y denotarse como IM, de image. Entonces, para que tomen en cuenta eso, si en algún momento hablan del subespacio imagen, pues están haciendo alusión al recorrido. Indíquenme si le puedo bajar. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí existe. En general, ese tipo de transformaciones
Yo creo que las vamos a platicar un poquito al respecto el miércoles para ver lo que tiene que ver con la transformación lineal inversa. Pero sí existen transformaciones lineales donde el recorrido va a ser completamente todo el codominio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, a ver, le voy a bajar un momento. El término que sí es diferente de cómo lo manejan en cálculo a cómo lo manejamos aquí es el de rango. El rango no es otra cosa más que la dimensión del recorrido. Entonces, aquí sí hay que hacer énfasis en esto de que el rango se le llama dimensión del recorrido. Y eso de rango, pues tiene que ver con un concepto del escalonamiento de matrices que también lo voy a mencionar el próximo miércoles y que me va a indicar cuál es la dimensión del recorrido, ¿sí? Entonces, imagen y recorrido podemos tomarlos como sinónimos, aunque en general lo manejamos como recorrido el subespacio e imagen la transformación de un vector u bajo la transformación lineal t. Y el rango, ese sí, lo denotamos como la dimensión del recorrido, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre los conceptos que en cálculo pues, son exactamente lo mismo. Recorrido, imagen, rango pues, son lo mismo. Pero aquí pues, ya nada más hacemos diferencia entre recorrido e imagen, un poquito, aunque puede llegar a ser lo mismo. Y rango, esa sí es completamente diferente porque esa es la dimensión de lo que sería el recorrido. Bueno, ahora, aquí rápidamente, antes de que tratemos de encontrar el recorrido de alguna transformación. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar una forma en la cual establezcamos directamente el cálculo del recorrido a partir de lo que sabemos del dominio, porque el recorrido en un inicio es desconocido. Al ser desconocido, pues no tenemos alguna idea de qué es lo que está sucediendo en él. Solamente sabemos que pertenece al codominio, pero de ahí en fuera no sabemos qué es lo que puede estar pasando dentro del recorrido o qué características pueda tener el recorrido en particular. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es partir del dominio para llegar al recorrido. Y aquí es donde les voy a comentar. La mayoría de las cuestiones que veamos esta semana siempre siguen esta regla. Partir del dominio de T, de la transformación lineal, y llegar al codominio mediante el recorrido. Eso es importante que lo tomemos en consideración. Siempre que tengamos una transformación lineal, para trabajar con ella debemos partir siempre del dominio para llegar al codominio a través del recorrido. Esta nada más se las enmarco. Y con eso, a pesar de que no es una regla escrita, es algo que nos ayuda a manejar de mejor forma las transformaciones, ¿sí?
Entonces, tengo aquí una transformación lineal. Sea T de U a V, una transformación lineal. Donde aquí voy a utilizar solo 3 vectores en una base del dominio, pero lo podemos generalizar a una dimensión n. Entonces, nada más por facilidad, voy a utilizar 3 vectores en la base. Entonces, donde A es base del dominio. Es base del dominio tal que la imagen de U1 bajo T pues es V1. La de U2 es V2. Y la de U3 es V3. Bueno. De ahí voy a partir. Tengo ya la transformación lineal T. A es una base del dominio, donde las imágenes de cada uno de los elementos de esta base son V1, V2 y V3. Bueno, entonces lo único que hice fue tomar la transformación lineal, meterle ahí a cada uno de los vectores U, y la transformación lineal me devolvió como resultado cada uno de los vectores V. Porque eso es lo que hace. En realidad eso es lo que hace. Toma un vector U y lo transforma en un vector V. U pertenece al dominio y V1, V2 y V3 van a pertenecer al codominio. Es más, eso lo anoto de una vez. Donde V1, V2 y V3 pertenecen al codominio V. Bueno, ahora, ¿por qué estoy tomando una base del dominio? Como les comenté hace un ratito, siempre partimos del dominio. Entonces, por eso es que tomo una base y es del dominio. Ahora, ¿por qué forzosamente una base y no un vector cualquiera, un vector solito u otro conjunto, un conjunto generador, no necesariamente una base? Bueno, la razón es porque, uno, con la base podemos generar cualquier vector dentro del espacio vectorial, como lo comentamos en su momento. Es el conjunto que tiene el mínimo de vectores necesarios para poder generar cualquier vector, cualquier elemento dentro del espacio vectorial. Entonces, aquí lo que quiero es nada más representantes de todo el espacio vectorial que es el dominio, en este caso U. Por eso es que tomo una base del dominio. Bueno, y segundo, necesitamos una base pues, porque es linealmente independiente. Y al ser linealmente independiente, le quitamos toda esa redundancia que en algún momento dado puede tener un conjunto generador. Recordemos que un conjunto generador, nada más, así, generador, puede ser dependiente o independiente. Si es dependiente, al poder generar combinaciones lineales, pues podemos tener múltiples soluciones y eso nos daría cierta redundancia en los resultados. En cambio, cuando tenemos un conjunto linealmente independiente, es decir, una base, un conjunto generador linealmente independiente, esa información redundante ya no está y solo tenemos lo necesario para poder generar a un espacio vectorial. Bueno, entonces, esas son las razones por las cuales estoy utilizando la base. Bien, ahora, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer combinación lineal con los vectores de la base. Y con esto, pues, igualarla a un vector que le voy a poner W.
Aquí W, pues reitero, pertenece al espacio vectorial dominio U. Ahora, ¿de qué sirve que haga esta combinación lineal? Pues lo que les comentaba, con estos tres vectores U puedo generar cualquier vector dentro del espacio vectorial U. Y eso me va a servir porque con estos tres puedo encontrar la imagen de W bajo T. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues le aplico la transformación lineal. Se le aplico directamente esta combinación lineal. Y si la aplico de un lado, pues la tengo que aplicar del otro. Entonces, vean que con los vectores conocidos U1, U2, U3, puedo obtener la imagen bajo combinación lineal, o mejor dicho, por combinación lineal, de un vector W. Entonces, le puedo aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores de la base, hago combinación lineal y obtengo W. ¿Y por qué puedo hacer eso? Pues porque esta es una transformación lineal. Recuerden lo que comentamos de las características de la transformación lineal. Los escalares pueden salir libremente de ella y podemos separar la suma. Entonces, esta transformación, la imagen de toda esta combinación lineal bajo T, la puedo expresar de esta forma. Alfa 1, T1. El escalar alfa 1 sale de la transformación y pues voy separando por sumas, precisamente porque se conserva esta operación. Alfa 2 por T de U2 más alfa 3 por T de U3. Y esto sigue siendo igual a T de W. Entonces, observen que por combinación lineal, la imagen de este vector W bajo T la puedo expresar a partir de combinación lineal con las imágenes de los vectores de la base. Pero siempre debo partir en el dominio. Entonces, la combinación lineal se tiene que resolver. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 se tienen que resolver en el dominio para que al momento de aplicar la transformación lineal, pues este y este ya los conozca. Y entonces las imágenes ya nada más se sustituyen directamente aquí en la combinación lineal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por eso les comenté la notita hace un rato. Siempre iniciamos en el dominio, trabajamos primero en el dominio y ya después hacemos todo lo que necesitemos hacer en el codominio. Bueno, voy a sustituir entonces las respectivas imágenes de los vectores de las bases, de la base. Y entonces aquí tengo alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más alfa 3 V3 y esto es igual a T de W. Bien. Ahora, quiero que se den cuenta que aquí tengo otra combinación lineal. La combinación lineal que se planteó arriba en el dominio, esta, al aplicarle T, se convirtió en esta transformación lineal, pero en el codominio, utilizando imágenes de una base. Y observen entonces que aquí este vector W genérico, pues no es otra cosa más que un elemento no solo del codominio, sino del recorrido en particular, lo mismo que V1, V2 y V3, porque V1, V2 y V3 son las imágenes de los elementos de la base bajo T. Y de acuerdo a la definición de recorrido, la voy a subir un momento. El recorrido es el subespacio del codominio que contiene todas las imágenes. Eso es lo que estoy haciendo aquí. V1, V2, V3 y T de W son las imágenes de los elementos del dominio o de algunos elementos del dominio. Y por combinación lineal estoy generando una imagen genérica. Si yo lo pongo en términos
de lo que vimos sobre conjunto generador. De esta forma, pues esa era nuestra ecuación que utilizábamos para encontrar cuál era el subespacio generado a partir de los vectores, en este caso v1, v2, v3. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Cuando ustedes toman una base del dominio, la transforman y encuentran quién es el subespacio generado a partir de las imágenes, lo que están encontrando es el recorrido. En otras palabras, o bueno, mejor dicho, ya en palabras en texto, porque aquí arriba solo tenemos lo que es el desarrollo del planteamiento para encontrar el recorrido. Entonces, ya en palabras, una base del dominio al transformarse bajo T resulta en un conjunto generador del recorrido. Y entonces, si quiero saber quién es el recorrido, tomo una base del dominio, le aplico la transformación lineal y con las imágenes que obtenga, pues me va a devolver lo que sería la restricción del recorrido. Le aplicamos exactamente lo mismo que vimos hace unas clases de cómo obtener el subespacio generado a partir de un conjunto de vectores. En el dado caso de que el conjunto de vectores me genere, el conjunto de imágenes me genere todo un espacio vectorial, pues resulta que me estaría generando todo el codominio. Y el recorrido, en este caso, sería igual al codominio. En un momento vemos este par de situaciones. Vamos a ver dos ejemplos en los cuales voy a obtener un recorrido que es un subespacio y voy a obtener un recorrido que es un espacio vectorial completo. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Ah, ese nada más, este solamente le cambié el nombre y le puse X de manera general para reconocer la forma de la generación de espacio, de un subespacio vectorial, la combinación lineal de generación de subespacio. Nada más le cambié el nombre, pero en realidad ese T de W sigue siendo el vector X. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Sí, nos quedan el mismo número de vectores, pero no sabemos si sean linealmente dependientes o independientes. Porque, por ejemplo, puedo tener
No, sí, adelante, adelante. Ajá, exactamente. Pueden ser iguales en algún momento dado, pero pueden ser diferentes para otra transformación lineal. Vale, de nada. Por ejemplo, aquí, nada más para ejemplificar rápidamente esto, es posible que T de U1 se transforme en V1. La imagen de U2 se transforme en V2. Y debido a la transformación lineal por cómo está construida, la imagen de U3 se convierte en el vector nulo. Entonces, aquí automáticamente seguimos teniendo tres vectores. O sea, al transformar una base de, por ejemplo, aquí tres vectores, pues vamos a obtener tres imágenes. Pero nada nos asegura que sean linealmente independientes. Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurrió poner que la imagen de U3 bajo T es el vector nulo y automáticamente es linealmente dependiente. Entonces, la dimensión del recorrido, que sería el rango, puede ser igual o menor que la dimensión del codominio. Más adelantito del codominio del dominio. Más adelantito lo vamos a tomar en consideración esto, sobre todo porque también debemos tomar lo que es la dimensión del otro subespacio importante, que es el núcleo. Entonces, voy a tomar la siguiente transformación lineal. Tengo aquí T, que va de R2 a R3, tal que su regla de correspondencia es la siguiente. T de XY es igual a 2X menos Y. Y X más Y como segunda componente. Y por último 3X más 2Y. Bueno, esta es la regla de correspondencia de la transformación lineal T, que va de R2, tiene dominio R2, a R3, tiene codominio R3. Entonces, vamos a decir que vamos a obtener el recorrido. El recorrido de la transformación lineal T. Bueno, pues para que podamos obtener este recorrido de esta transformación lineal T, necesitamos una base del dominio. Y siempre debemos identificar el dominio antes de hacer cualquier cosa. Es lo único que debemos siempre procurar. Aquí el dominio pues siempre es el subespacio que escribimos primero en la definición de la transformación lineal T. Entonces el dominio es R2. El codominio es R3. Y en consecuencia el recorrido siempre va a estar contenido en R3. Para esta transformación lineal, el recorrido siempre pertenece al codominio. A ver, ¿qué dimensión tiene R2? Dos. Exacto, tiene dimensión 2. Solo tengo dos vectores en sus bases.
como pueden ser los vectores I y J. Nada más tengo esos dos. Entonces la dimensión de R2 es 2. Bien, pues voy a obtener una base para que podamos transformarla y a partir de esa base obtengamos el espacio o subespacio que generan sus imágenes. Entonces, lo voy a copiar. Y aquí viene el comentario, el siguiente comentario o consejo. A menos que les digan algo diferente, usen las bases naturales. No se compliquen. A menos que les digan, pues quiero que obtengas el recorrido utilizando esta base en específico. Pues ahí sí no hay de otra. Hay que obtenerlo a partir de esa base. Pero mientras no les mencionen eso, usen la base natural. No hay ningún problema. De hecho, al momento sería mejor porque pues, les va a ayudar a facilitar mucho los cálculos. Entonces, la base del dominio que vamos a utilizar, como es la natural del espacio R2, ¿qué pasó? No, la base natural es aquella en la cual para seleccionar los elementos de esa base, pues damos los valores como si fuesen la matriz de identidad. Por ejemplo, aquí que tengo el espacio vectorial XY, entonces para tomar el primer vector de la base uso la primera columna para los valores. X vale 1, Y vale 0 y entonces el primer vector vendría siendo 1, 0. Y para la segunda, pues tomo la segunda columna de la matriz identidad, en el que X vale 0, Y vale 1, y obtenemos el segundo vector de la base. De nada. Entonces, pues ya tenemos la base. Esta que le llamamos natural o canónica para este tipo de espacios vectoriales. Y aquí sí voy a poner la transformación. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la transformación, la cual pues voy a utilizar para encontrar las imágenes de los vectores de esta base que acabamos de extraer del espacio R2 y con ella vamos a obtener lo que es el recorrido. Entonces, voy a aplicar la imagen del vector 1, 0 del primer vector de la base bajo esta transformación T. Y lo que les comenté al inicio de transformaciones. Lo que hacemos es lo mismo que con las funciones. Los valores que estamos estableciendo aquí en el vector van a evaluar la regla de correspondencia. Es decir, el 1 en esta posición pues corresponde a la X en esta posición. De tal forma que cuando sustituyo X por 1, todos estos van a cambiar por 1. Entonces esto me quedaría 2 por 1, 1 y 3. Porque todos estos coeficientes 2, 1, 3 están multiplicados por X, que toma el valor de 1. Ahora, hago lo mismo con Y. Este valor 0 se encuentra aquí en Y y por lo tanto todos estos valores van a tomar ese valor de 0. Bueno, todas estas variables Y van a tomar ese valor de 0. Entonces, aquí estaría restando menos 0 más 0 más 0 o 2 por 0, sería el caso. Y entonces, en consecuencia, tenemos que la imagen de 0, 1, no es cierto, de 1, 0
bajo esta transformación T, pues es el vector 2, 1, 3. ¿Sí quedó clara la evaluación? Vale. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. 2, 1, 3 es la imagen de 1, 0 bajo T. De nada. A ver, aquí voy a calcular más rápido esta imagen. En este caso x vale 0 y y vale 1. Entonces, donde vea una x, sustituyo un 0. Donde vea una y, sustituyo un 1. Y entonces están de acuerdo que la imagen de 0, 1 bajo t es menos 1, 1, 2. ¿Sí es correcto eso? X vale 0 y y vale 1. Ok. Bueno. Observen que con esto la base ya la transformamos de vectores de R2 a vectores de R3. Y en consecuencia tendría un conjunto G con los vectores 2, 1, 3 y menos 1, 1, 2. Y este es un conjunto generador del recorrido. Entonces, con estos dos vamos a ver cuál es el subespacio que se genera con estos dos vectores. Y ese subespacio viene siendo el recorrido de la transformación. Todos los vectores del dominio se van a convertir en los vectores que pertenezcan a este subespacio. ¿Hasta aquí todo bien? Dos, 1, 3 es la imagen de 1, 0 bajo T. Ni nada. ¿Le puedo bajar? Bueno. Pues a ver, voy a armar la combinación lineal para generar el subespacio. Y entonces tengo por aquí alfa 1 por 2, 1, 3 más alfa 2 por menos 1, 1, 2. Y esto tendría que ser igual a un vector hipotético. Aquí no se compliquen, tomen el vector genérico del codominio. El codominio pues es R3, entonces puedo poner X, Y, Z. Y pues vamos a verificar cuál es el subespacio que se genera. De hecho, aquí ustedes ya pueden observar que se va a obtener un subespacio, porque solo tengo dos vectores. La base del dominio de esta transformación solo tiene dos vectores. En consecuencia, solo habrá dos imágenes dentro del conjunto generador del recorrido. Y es así como al tener dos imágenes
no alcanzo la dimensión 3 del codominio y por eso es que voy a obtener un subespacio. Aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser ese subespacio? Pues lo vamos a encontrar a continuación. Voy a armar la matriz de coeficientes para escalonar este sistema de ecuaciones. Y pues lo que voy a hacer es intercambiar el renglón 1, lo voy a intercambiar con el renglón 2. Y voy a aplicar las siguientes transformaciones elementales. Primero, 2 veces el renglón 1. Le resto el renglón 2 para sustituir el propio renglón 2. Entonces, este lo voy a dejar igual. 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 1, 2. Menos 1, 3. Y 2 por y menos x. Aquí tengo 2y menos x. Y el último, bueno, la última transformación elemental de este paso sería 3 veces el renglón 1 menos el renglón 3. Sustituye el renglón 3. Y 3 menos 3 es 0. 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Y acá nos quedaría 3y menos z. Aquí voy a escribirlo un poquito más con mayor precisión para que se note la z. Ahí está. Y cierro la matriz. Este es un 1. Ah, ya se me acabó el pizarrón. Indíquenme cuando pueda borrar. Es más, voy a copiar yo creo que todo el ejercicio para tenerlo ahí. Díganme si les puedo borrar. Bueno, ya está. Y pues última transformación elemental. Aquí la última transformación vendría siendo R2 menos 3 veces R3 que sustituya a R3. Este se queda igual. Este se queda igual y entonces R2 menos 3 veces R3, pues este es 0. 3 menos 3 es 0. Y aquí voy a hacer en sucio la última operación, que sería 2y menos x, que es R2, menos 3 veces 3y menos z, que es R3. Entonces, aquí están de acuerdo que nos quedaría menos 7y menos x más z. Ah, cierto, más 3z. Más 3z.
nada más lo voy a hacer un poco más pequeño para que me alcance ahí el espacio. Te viene para acá. Ahí está. Y pues ya tenemos entonces la matriz escalonada. Dense cuenta que existe una ecuación degenerada. En consecuencia, esta ecuación degenerada tendría que estar igualada a 0. Y por lo tanto, el recorrido de esta transformación lineal son todos los vectores del codominio x, y, z que cumplen con la condición menos 7y menos x más 3z igual a 0. Considerando que x, y y z pues son números reales. Y listo. Dense cuenta que aquí la forma de obtener el recorrido pues fue directamente a partir con la base del codominio. Del codominio, del dominio. Usamos la base del dominio, la transformamos y las imágenes son las que nos van a ayudar a obtener el recorrido, porque forman un conjunto generador de él. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Pues a ver. En este momento quiero que veamos el siguiente subespacio, que es el núcleo, saber qué significa. Vemos un ejemplo. Y después vamos a ver un tercer ejemplo donde vamos a involucrar tanto al núcleo como al recorrido. Y con eso vamos a dar pie a un teoremita muy importante dentro de las transformaciones lineales. Para que tengamos así dos ejemplos de recorrido y dos ejemplos de núcleo. Aunque uno pues van a estar fusionados los dos. Entonces, indíquenme si le puedo bajar. Bien, este subespacio vectorial que vamos a trabajar es totalmente nuevo porque no existen las funciones y es el que le llamamos núcleo. También se le puede llamar kernel, precisamente porque es la palabra que se utiliza para núcleo. Entonces, tengo la transformación lineal que va del dominio U al codominio V. Y resulta que dentro del dominio hay un subespacio tal que al transformar todo este subespacio bajo T, se obtiene el vector nulo del codominio. El único vector que tiene imagen para todos los elementos dentro de este subespacio es el vector nulo. A este le vamos a llamar n de t y es el núcleo de la transformación. Ya en palabras,
Este subespacio lo podemos definir de la siguiente manera. Este es un subespacio del dominio. El recorrido es subespacio del codominio. El núcleo es subespacio del dominio. Cuya imagen bajo T es el vector nulo. Entonces, aquí resulta que tenemos un nuevo subespacio, un subespacio especial que va a contener todos los vectores del dominio que al ser utilizados bajo la transformación T, solo me van a devolver el vector nulo. No habrá otro tipo de vector dentro de las imágenes para estos elementos del dominio, solo el vector nulo. Y todos llegan hacia el mismo vector. Entonces, aquí tenemos que bajo las transformaciones lineales podemos encontrar todo un subespacio que nada más tiene una imagen. Todos los demás pues, van a tener su respectiva imagen, todos los que se encuentran por aquí y también por acá. Pero los vectores que pertenezcan al núcleo solo van a tener un asociado en el codominio, que es el vector nulo. Aquí para obtener el vector nulo, nos damos cuenta que es un poquito más simple que para obtener el recorrido, porque de hecho solo debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Se acuerdan lo que es el sistema de ecuaciones lineales homogéneo? Cuando todas las ecuaciones están igualadas a cero. Exactamente. Eso es cuando el sistema es homogéneo. Entonces, el núcleo solamente nos va a denotar eso, resolver un sistema de ecuaciones que es homogéneo, un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, a ver, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, a ver nada más rápidamente la forma en la cual encontramos el núcleo directamente. Tengo la transformación lineal T. Si se cumple esto, que T de U es igual al vector nulo, entonces U pertenece al núcleo de la transformación. Bueno, esa es la definición de núcleo. Entonces, voy a tomar en consideración que T de U es igual a V. Y esta, pues, es la regla de correspondencia de la transformación.
Entonces, T de U igual a V es la reglita que nos dan para saber cómo estamos transformando los vectores del dominio. No es necesario que nos la den, o sea, nos pueden dar, por ejemplo, una base y ya con eso sabemos cómo realizar la transformación, precisamente por lo que les expliqué hace un rato, que con las imágenes de una base del dominio, pues podemos encontrar las imágenes de cualquier otro vector. Bueno, ahora, si yo quiero encontrar al núcleo, pues debe cumplirse esto. Y si conozco la regla de correspondencia de la transformación lineal, pues eso quiere decir que estas dos expresiones deben ser la misma para que pueda obtener al núcleo. Entonces, si tomamos la regla de correspondencia y la igualamos al vector nulo, eso nos va a devolver el núcleo. No de manera explícita todo el subespacio, pero sí nos va a devolver sus restricciones. Porque entonces serían las condiciones que los vectores del dominio necesitan cumplir para que bajo la transformación lineal se obtenga el vector nulo. Entonces lo vamos a hacer en un momento con una transformación lineal diferente a la anterior. Y pues vamos a ver que la simplicidad de obtener el núcleo nos va a ayudar mucho cuando queramos obtener un recorrido, sobre todo en el último ejemplo, que ya los veamos relacionados entre sí. Bueno, a ver, hasta el momento sí queda claro esto de cómo obtener el núcleo de una transformación lineal. ¿Puedo borrar? ¿Qué pasó? Las raíces de una función... Sí, sí, en esencia pueden ser cuando estamos encontrando los cruces con el eje de las X, pues estamos obligando a que el resultado de la función sea cero. Y sí, en esencia eso lo podríamos llamar como el núcleo de la función. Digo, algunas no van a tener núcleo porque, por ejemplo, la parábola x cuadrada más 1 no cruza el eje de las X, y pues esa no tendría núcleo. Pero sí, efectivamente, las raíces de una función nos denotan directamente lo que es el núcleo en las funciones. De nada. A ver, le voy a borrar. Y el ejemplo que vamos a hacer a continuación es este. Vamos a tener la transformación lineal que va de R3 a números complejos. Y vamos a obtener el núcleo de T.
y su dimensión. Bien. Aquí les incluyo ya la dimensión porque hace un momento olvidé mencionarles cómo se llama la dimensión del núcleo y aquí voy a aprovechar para comentarles. Bueno, entonces nos dice sea T, que va de R3 a complejos, tal que T de x y z es igual a 4x menos y más y menos z en i. Bueno, entonces aquí vamos a obtener el núcleo y de acuerdo a lo que les comenté hace un momento, pues la regla de correspondencia tendría que estar igualada al vector nulo. Es decir, si yo tengo t de x, y, z, esto tendría que ser igual al vector nulo. Y aquí les pregunto, el vector nulo en el codominio, que son números complejos, ¿qué forma debe tener? Si el codominio son números complejos, ¿quién será su vector nulo? Exacto, 0 más 0i. Ese vendría siendo el vector nulo. Entonces, pues vamos a hacer una última igualdad para que encontremos el núcleo de esta transformación lineal. A ver, si tengo aquí que t de x, y, z es igual al vector nulo, es decir, es igual a 0 más 0i, y t de x, y, z es igual a esta regla de correspondencia, ¿qué pasó? ¿Por qué el vector nulo es 0 más 0i? Porque como estamos trabajando con los números complejos, un número complejo tiene la forma x más y. Y en consecuencia, para que sea el vector nulo de este conjunto en específico, sea el elemento neutro de este conjunto, pues solamente es el 0. Que lo pongo como 0 más 0i para hacer una igualdad que vamos a ver a continuación. Ni nada. Entonces, como esta regla de correspondencia es igual a este planteamiento para encontrar el núcleo de la transformación, pues resulta que 4x menos y más y menos z por i, que vendría siendo la regla de correspondencia de la transformación, tendría que ser igual al vector nulo del codominio, que son los números complejos, es decir, 0 más 0i. Y como la igualdad en forma binómica para los números complejos la hacemos como 4x menos y es igual a 0, que es parte real con parte real, y y menos z igual a 0, que es parte imaginaria con parte imaginaria, pues aquí ya tienen el sistema de ecuaciones lineales homogéneo que les comenté hace un momento. Entonces lo único que hicimos fue igualar nuestra regla de correspondencia al vector nulo en el codominio. Eso es lo único que hemos hecho al momento. ¿Sí quedó claro esto? Bueno, pues vamos a resolverlo. Aquí fíjense, la ventaja de que sea un sistema de ecuaciones homogéneo es que no tenemos que escalonar. Simplemente busquen quién es la variable
en común y esa la usan como su variable, como su parámetro libre, su variable libre. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que z pues es igual a y. Y por arriba tengo que x es igual a un cuarto de y. Aquí despejo x y z porque ustedes pueden observar que tengo y en ambas ecuaciones y pues me conviene más utilizar a y como parámetro libre. ¿Cuántas ecuaciones tienen aquí? 2. ¿Cuántas incógnitas? 3. Eso quiere decir que tienen más incógnitas que ecuaciones. El sistema tiene múltiples soluciones y el parámetro que me controla esas soluciones pues va a ser y. Aquí y pertenece a los reales. Porque recuerden que el núcleo siempre es parte del dominio y en el dominio pues tengo R3. Si estuviésemos definiendo alguno de los espacios en términos de números complejos, entonces esta y sería un número complejo. Entonces, con estas condiciones ya puedo establecer quién es el núcleo de la transformación. En este caso, el núcleo de la transformación de T, el núcleo de la transformación T, son todos los vectores del dominio. Como el dominio es R3, pues deben ser X, Y, Z. Tales que se cumple que X es igual a un cuarto de Y, Z es igual a Y, con X, Y, Z que pertenecen a los reales. A ver, aquí quiero que me digan, aquí ya obtuvimos el núcleo. Díganme, ¿cuál es la dimensión de este núcleo? De este subespacio. Uno exactamente. Tienen tres variables, x, y, z, menos dos restricciones, que son las que se encuentran aquí. Y entonces 3 menos 2 es 1. Ahí tienen la dimensión del núcleo de la transformación. Y a esta dimensión le vamos a llamar nulidad. Así como al rango, el rango es la dimensión del recorrido, la dimensión del núcleo le llamamos nulidad. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Con el número de incógnitas, ya teniendo ahí el conjunto escrito, número de incógnitas, que son 3, x, y, z, menos número de las restricciones que hay aquí, que son 2. 3 menos 2, de ahí salió 1. De nada. ¿Algo más que deseen comentar al momento? Bueno.
Díganme si le puedo bajar. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Aquí vamos a obtener núcleo y recorrido y vamos a ver qué relación existe entre ambos. Porque existe una relación entre el núcleo, el recorrido y el dominio de la transformación. Entonces, voy a poner una transformación lineal G que va de estos dos espacios vectoriales, P2 a M2. Donde este espacio dominio pues son polinomios de grado menor o igual a 2. Y el espacio codominio van a ser las matrices de orden 2, matrices simétricas de orden 2 con elementos reales. Entonces nuestra transformación lineal G hace esto. Toma polinomios ax cuadrada más bx más c y nos devuelve matrices simétricas a partir de esta regla de correspondencia. Bueno, eso es lo que hace la transformación lineal G. Y lo que vamos a obtener es el recorrido de la transformación y el núcleo de la transformación. Eso es lo que vamos a obtener. ¿Quiénes son los subespacios núcleo y recorrido? Y pues vamos a obtener sus respectivas dimensiones para que podamos establecer qué relación existe entre estos dos subespacios. Nada más voy a subir esto un poquito. Bueno, de hecho la voy a copiar. Que la vamos a utilizar. Y entonces vamos a identificar primero quién es el dominio, quién es el codominio. Y pues vamos a obtener una base del dominio para que podamos establecer correctamente el proceso para el recorrido. Entonces, a ver, quiero que me digan si le puedo bajar. Entonces, rápidamente, ¿quién es el dominio de esta transformación? ¿Matrices o polinomios? Polinomios. A ver, díganme, viendo el espacio de polinomios, díganme qué dimensión tiene este espacio vectorial dominio.
3, exacto. Lo podemos ver aquí arriba rápidamente. Tengo 3 variables, A, B, C, y aquí no tengo restricciones, entonces 3 menos 0, pues es 3. Una base del dominio. Ajá. Ajá. Y 1. Efectivamente, que vendría siendo la base natural. X cuadrada sale cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Que sería el primer renglón de su matriz identidad. X sale cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 0. El segundo renglón de su matriz identidad. Y A vale 0, B vale 0 y C vale 1. El tercer renglón de su matriz identidad. Entonces, ahí tengo ya los 3 vectores, efectivamente. Bueno, y por último, ¿quién es el codominio de la transformación? Polinomios o matrices. Matrices. Ahí está. Del codominio, pues no necesitamos ninguna base, nada más saber que son matrices. A ver, aquí nada más rápidamente. En color negro voy a encerrar lo que es la dimensión del dominio. Nada más para tenerla ahí disponible un momento. Bueno. Pues rápidamente, para terminar esto. Aquí tengo la regla de correspondencia de la transformación G. Entonces, voy a obtener las imágenes de la base. Evalúo a G con X cuadrada. Bueno, dense cuenta que aquí los coeficientes de X cuadrada son 1 para X cuadrada, 0 para X y 0 para C. Entonces, si sustituyo esos valores respectivamente en A, B, C, donde está la regla de correspondencia, voy a obtener la siguiente imagen. Como A vale 1, B y C valen 0, entonces la imagen sería 2, 0, 0, 1. ¿Sí están de acuerdo? A ver, uso ahora X para obtener su imagen bajo G. Quito estos. Y entonces para el polinomio X, A vale 0, B vale 1, C vale 0. Donde haya A y C sustituyo ceros, donde haya B sustituyo 1. Entonces, la imagen me quedaría como 1, 1, 1, 1. ¿Sí están de acuerdo? Y por último, para la imagen de 1, A vale 0, B vale 0, C vale 1. Entonces la imagen me quedaría como 0, menos 1, menos 1, 1. Y listo.
ya tengo las imágenes de la base. Entonces hay que obtener lo que vendría siendo el espacio que generan estos tres vectores. A ver, indíquenme si le puedo bajar. Vale. A ver, armo rápidamente mi combinación lineal. Alfa 1 por la primera imagen. Alfa 2 por la segunda imagen. Más alfa 3 por la tercera imagen. Y voy a compactar nada más un poquito esto para que me quede en una sola línea la combinación lineal. Porque vamos a encontrar cuál es el subespacio que generan estos vectores. Y el subespacio que generan estos vectores es el recorrido, estas imágenes. Ni nada. Y ya nada más muevo rápidamente. Les reitero nada más para que me quede todo escrito en una sola línea. Y ya después hacemos el escalonamiento. Ahí está. Bueno, a ver, entonces, queremos encontrar cuál es el subespacio que generan estos tres vectores. El espacio o subespacio, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, como están igualados a matrices, recordemos rápidamente aquí arriba que el codominio son precisamente las matrices del espacio vectorial M2. Y el espacio vectorial M2 pues son precisamente estas matrices simétricas. Entonces, voy a igualar a la matriz genérica del codominio esta combinación lineal. Aquí tengo M, N, N y P. Bien, pues ya con esto armamos nuestra matriz para que podamos realizar el escalonamiento. Entonces, primer renglón en columna, segundo renglón inmediatamente debajo, sobre la misma columna. Aquí pues no hay piedras, son puros unos. Bueno, voy a hacer la primera transformación elemental y no es otra más que el renglón 1 se va a intercambiar con el renglón 4. Y en el mismo paso, como los renglones 2 y 3 no se están manipulando entre ellos, no están manipulándose con R1 y R4, pues entonces nos quedaría R2 menos R3, que sustituya a R3, y automáticamente encontramos un renglón de puros ceros. Bueno, ahora sí, aplico 2 veces el renglón 1, le resto el renglón 4 y sustituyo el renglón 4.
Y en consecuencia obtengo la siguiente matriz. Primer renglón igual. Segundo renglón igual. El tercero, que es de puros ceros, en un momento lo movemos. Y dos veces renglón 1 menos renglón 4 nos queda 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. 2 menos 0 es 2. Y 2p menos m. Bueno, y última transformación elemental. El renglón 2 le resto el renglón 4, sustituyo el renglón 4. Y entonces la resta sería 0, 0, menos 3 y n menos 2p más m. Y ya nada más para que esto tenga orden, solo voy a intercambiar los últimos dos renglones. Bien, pues ya lo tengo ahí. ¿Qué me pueden decir de esta matriz ya escalonada? Exactamente, no hay ecuaciones degeneradas y en consecuencia se genera todo M2, todo el espacio vectorial codominio se está generando con estas imágenes. Recuerden que estas matrices, bueno, no estas 4, estas 3 nada más. Esas 3 vienen de las imágenes de una base del dominio. En consecuencia, cuando ustedes toman estas matrices, que son las imágenes de la base del dominio, están obteniendo todo el codominio con estas 3 matrices. De hecho, pueden observar que se trata de un sistema de 3 ecuaciones, 1, 2, 3, con 3 incógnitas, 1, 2, 3. Entonces, aquí el conjunto de imágenes, que son las matrices, también es linealmente independiente. Bueno, pues entonces, eso quiere decir que el recorrido de la transformación G es igual a M2. Y en consecuencia, vamos a tener que la dimensión del recorrido pues es la dimensión de M2, que en este caso sería 3. La razón es esta. Si me voy acá al codominio, aquí lo tengo, pues tengo 3 variables menos 0 restricciones, pues es 3, y por lo tanto el dominio la dimensión
de este recorrido es 3. Porque resulta que aquí en esta transformación lineal el recorrido es todo el codominio. Dense cuenta que en el ejemplo anterior habíamos encontrado que el recorrido era un subespacio del codominio. Y en este caso encontramos que el recorrido es todo el codominio. Eso se puede presentar. Ya tenemos dos ejemplos de dos transformaciones completamente diferentes, en las cuales el recorrido puede llegar a ser un espacio vectorial completo, todo el codominio, o bien puede ser un subespacio. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Uh-huh. Pues es nada más colocar los coeficientes. Por ejemplo, aquí. Ay. ¿Qué coeficientes en el polinomio x cuadrada están presentes? Pues solo el de x cuadrada, ¿no? 1. Entonces, pues aquí a debe ser 1. Como x y 1 no están presentes, pues este b tiene que ser 0 y este c también tiene que ser 0. Y esos pues los sustituimos acá. Donde haya a sustituimos 1, donde haya b 0 y donde haya c 0. Ni nada. Bueno, ya casi se nos acaba la sesión, entonces rápidamente calculo el núcleo. Y para ello tengo aquí la regla de correspondencia. Bueno, entonces, ya encontramos el recorrido de la transformación. Ahora vamos a encontrar el núcleo. Para el núcleo, pues recordemos que g de ax cuadrada más bx más c es igual al vector nulo. En este caso estamos utilizando matrices de orden 2×2 y son simétricas. Y pues para tener matrices, para que este tipo de matrices sea un espacio vectorial y tenga su vector nulo, pues el elemento neutro es directamente la matriz nula, ¿no? Entonces el vector nulo de este espacio vectorial pues es la matriz nula. Y en consecuencia, pues resulta que g del polinomio tendría que ser igual al vector nulo. De esta forma tendríamos que la regla de correspondencia tiene que ser igual al vector nulo. Y pues ya tenemos aquí que la regla de correspondencia, que está igualada al vector nulo, nos devuelve el sistema de ecuaciones lineales. Aquí los pongo en orden de acuerdo a la igualdad entre matrices. Y aquí pues directamente pueden ver que este sistema de cuatro ecuaciones de cuatro ecuaciones con tres incógnitas, pues resulta que esta ecuación es la misma que esta. Entonces, pues para evitar trabajar de más, solo la voy a tomar una vez. Entonces, aquí me faltó ponerle igualado a 0. Este también está igualado a 0. Entonces, pues nada más voy a descartar esta. Digo, ya la tenemos acá. Entonces ya no es necesario que la utilicemos nuevamente, pues si ya la tenemos presente una vez.
Y el sistema de ecuaciones a resolver pues vendría siendo 2a más b igual a 0, a más b más c igual a 0 y b menos c igual a 0. Resuelvo rápidamente el sistema de ecuaciones. De aquí c es igual a b. Entonces puedo sustituir en las dos ecuaciones, en la ecuación de aquí abajo, nada más en la de aquí abajo. Y entonces, al hacer la sustitución con las dos primeras tendría 2a más b igual a 0. Y como c es igual a b, a más 2b es igual a 0. Bien, pues con esto puedo resolver esas dos ecuaciones con dos incógnitas. Ah, ya se me acabó el espacio. Déjenme... Ah, pero voy a perder todo lo demás. Voy a copiar todo esto. Y ahí está, para seguir conservando los resultados anteriores. Y entonces al resolver este sistema de ecuaciones, por ejemplo, despejen de la primera b. Y al sustituir en la segunda ecuación, nos quedaría a más 2b, pero b es menos 2a. Y esto es igual a 0. De tal manera que aquí vamos a tener menos 3a es igual a 0. Y en consecuencia, a es igual a 0. Al sustituir en la ecuación de aquí, b es igual a 0. Y al sustituir en la ecuación de acá, c es igual a 0. Bueno, pues con esto ya podemos establecer las condiciones del núcleo, que son estas. Estas tres son las condiciones del núcleo. Y puedo escribir el núcleo de la transformación G son todos los polinomios, porque el dominio de esta transformación lineal son polinomios y el núcleo siempre pertenece al dominio. Entonces, el núcleo de la transformación son todos los polinomios tales que a igual a 0, b igual a 0, c igual a 0. Con a, b y c que pertenecen a los reales. Y por último, ¿cuál es la dimensión del núcleo de esta transformación? Ah, ya se los puse ahí. Bueno, ¿cuál es la dimensión del núcleo de esta transformación? Pues tengo tres variables, que serían a, b, c, menos tres incógnitas, pues 3 menos 3, ahí ya tienen la justificación de por qué la dimensión es 0. De hecho, si ustedes sustituyen estas incógnitas en el polinomio, pues les va a quedar el polinomio nulo. 0x cuadrada más 0x más 0. Y como lo comentamos cuando vimos lo de dimensión, lo de base, si tenemos un subconjunto donde solo se contiene el vector nulo, pues resulta que ese subconjunto tiene dimensión 0, porque no hay vectores independientes. Bueno, y ya para finalizar, que ya nos quedan 5 minutos,
existe un teorema que se conoce como el teorema de dimensiones. Este teorema aplica para los espacios vectoriales de dimensión finita, es decir, que la dimensión del espacio vectorial tiene un número específico. Y el teorema nos dice la dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Por eso les dejé aquí en negro marcadas la dimensión del núcleo, que es 0. Entonces la dimensión del núcleo es 0 más la dimensión del recorrido, que es 3. Entonces 3 más 0 es 3. Y observen que esa también es la dimensión del dominio de la transformación. Entonces la relación entre núcleo y recorrido yace directamente aquí, en el teorema de dimensiones. Cada vez que ustedes quieran, por ejemplo, encontrar un núcleo o un recorrido, pueden utilizar la dimensión del otro para más o menos establecer cómo les debe dar el subespacio complementario. Por ejemplo, si hubiésemos visto este teorema de dimensiones antes de este ejemplo, pudimos haber calculado la dimensión del recorrido y por este teorema de dimensiones pues hubiésemos intuido que el núcleo forzosamente tiene al vector nulo como único elemento, porque para que se satisfaga este teorema forzosamente necesitábamos que 3 sea igual a 0 más 3. Esta ya la tenemos. Para que esto se cumpla, forzosamente el núcleo debe ser de dimensión 0 y solo contiene al vector nulo.